Bien, entramos en la tercera hora ya del Braserillo, en la tercera parte, no tercera hora, en la tercera parte del Braserillo, y estamos ya dispuestos a hablarles del paro. Haciendo un KitKat, en referencia a lo que había dicho antes de la herencia de Jordi Pujol y todo lo demás, viene al hilo porque mucha gente que me ve por la calle, que también participa en nuestras redes sociales, ya saben ustedes que tenemos una página en Facebook, que es muy fácil de entrar a ella, el Braserillo, o sea, www.facebook.com/el Braserillo, pues se pueden entrar y dejarnos su opinión, darnos ideas, hacer lo que ustedes quieran a través del Twitter, en @elbraserillo, muy facilito también. Bueno, pues lo que decía, mucha gente me dice, oye, ¿cómo es posible que en este país pues a otros políticos o a otras personas, por mucho menos, antes de juzgarlos estén en la cárcel, y a la familia Pujol, que por cierto ya han procesado a todos, no sé si quedará algún animal doméstico en la casa todavía libre de, pero vamos, que están ya todos imputados o por lo menos a la espera del juicio, que no haya manera, ¿no?, de meterlos en la cárcel. Bueno, han retirado los pasaportes, la justicia lleva su procedimiento y bueno, es lógico y es normal y es de esperar que al final pues cumplan con los delitos que se les presuntamente ahora son culpables, y que cuando una vez sean esos juicios, pues si se declaran culpables o inocentes, pues lo cumplirán. Si es que paciencia, es decir, es lo normal en un país democrático y en una civilización como la nuestra, que defiende una Constitución, cosa que ellos no quieren, ¿no? Pero curiosamente, y así es la vida, los que rechazan la Constitución española, cuando les interesa, se acogen a ella para no acabar en la cárcel antes de tiempo, que me parece bien, por otra parte, y es lo suyo. Paro. Mes de noviembre, o sea, mes de octubre sube el paro. Llevamos ya así mucho tiempo, es una tendencia que no se cambia, y en Castilla-La Mancha pues ha subido el paro y también han bajado las cotizaciones, o no ha habido tantas cotizaciones a la Seguridad Social como en el resto de España. Aún así, la tasa interanual, que saben ustedes que es un poco lo que rige a la larga la tendencia y la situación, de hecho los mercados no han reaccionado a la bajada del paro, a la subida del paro este mes, y los analistas pues dicen que no hay que preocuparse, que es algo normal y lógico en un mes de octubre. Pero, por desgracia, y aún así, ha aumentado el paro en este mes de octubre. Antonio. Sí, en Castilla-La Mancha han sido 15.843 nuevos parados, ¿no? Yo creo que este mes de octubre refleja tradicionalmente pues la cuestión de la temporalidad, ¿no?, de la estacionalidad, en este caso del desempleo, con lo cual se ha cumplido que se venía cumpliendo, valga la redundancia, en los últimos tiempos. Yo creo que lo importante en este caso es mirar el interanual. Me parece más correcto. Hemos hablado de la cuestión del paro aquí todos los meses, nos toca hablar de esta cuestión, y este mes desgraciadamente nos toca hablar de forma negativa, igual que en anteriores meses lo hicimos al contrario, ¿no? Con lo cual creo que es conveniente fijarnos en el dato interanual, que sigue siendo positivo. También es cierto que hoy mismo se han dado datos sobre el tema de la celeridad económica española, y también parece que ha disminuido un poco este último semestre. Parece que la cosa ha ido muy bien en el primer semestre, pero en este ha bajado, ¿no? En definitiva, yo creo que sigue siendo un saldo positivo en general, aunque este mes de octubre terminaron la vendimia, que es una cuestión muy importante en Castilla-La Mancha. En otras comunidades también el tema del turismo seguro que se ha notado, y de ahí este dato negativo del mes de octubre, que como digo sigue siendo tradicional, pero afortunadamente todavía podemos contar que el interanual es positivo, y yo me quedo con ese dato. Juan. Yo pienso que seguimos teniendo el mismo problema que el mes anterior, y que el mes anterior, y que el mes anterior, y que el mes anterior. Sí se crea empleo. Habría que analizar también cuando pensamos que una persona firma un contrato por 3 horas y lo hace 5 veces en un mes, a ver si es que se han creado 5 puestos de trabajo, o es que esa misma persona está ocupando 5 contratos distintos, pero sigue siendo la misma persona. Luego, seguimos teniendo un problema clarísimo, que es una bajísima calidad del empleo, razón por la cual la estacionalidad se repite año tras año, tras año, tras año, y sigo sin ver todavía ningún planteamiento, ningún proyecto. Hemos perdido muchísimo tiempo. Hubo una época en la que España tuvo una oportunidad de oro para haber modificado su patrón de crecimiento, que fue a mediados de los 90, y no se aprovechó.
y seguimos en las mismas. Que sí, es un factor estacional, también ha habido un aumento de las afiliaciones a la Seguridad Social en todas las regiones españolas, creo, menos en Castilla-La Mancha, pero en realidad seguimos con el mismo patrón. En el momento en que haya algún tipo de problema internacional, que suba el petróleo, que China deje de consumir, que las economías latinoamericanas bajen, el sistema económico español es tan sumamente precario y tan sumamente frágil que se volverá a caer. Y sigo sin ver ningún partido que siga dando no una solución coherente, porque esto es una cuestión a muy largo plazo, pero por lo menos que marque una serie de pautas para cambiar de una vez el patrón de crecimiento que llevamos demasiado tiempo ya con el mismo y vemos que no funciona. Claudia. A ver, es cierto que octubre siempre ha sido un dato de paro malo porque termina la vendimia y bueno, pues hay contratos que son per se temporales y por lo tanto siempre suele subir. Pero este octubre ha sido especialmente malo con respecto a otros octubres de otros años. Es más, este mes han sido 15.800, pero es que son casi 2.000 personas más. ¿Te refieres a Castilla-La Mancha? En Castilla-La Mancha, con respecto al octubre del año anterior, del año de 2014. ¿Esto qué indica? Por un lado, que efectivamente el hecho de que la interanual haya bajado significa que durante todo este año ha habido cuestiones que se han ido y que en la dirección correcta y que han permitido de una manera o de otra que empecemos a bajar los datos de paro. Pero claro, ya llevamos unos meses de nuevas políticas, de nuevos gobiernos, en los cuales se empieza a ver cómo algunas de las cuestiones que se habían puesto encima de la mesa no están beneficiando en absoluto a los datos de paro. Cuestiones a tener en cuenta. Esto es estructural, Claudia, esto es estructural, no si es me coyuntural. permitís, doy solamente dos datos. Tenemos una comunidad autónoma gobernada en primer lugar. Sí, en primer lugar tenemos una comunidad autónoma gobernada por un partido y apoyado por uno que dijo, desde luego, por otro que desde luego se ha declarado y ya lo ha dicho públicamente y además en multitud de ocasiones, incluso en las Cortes, como no grato para los empresarios, perdón, al revés, que no le parecen gratos los empresarios, más si me vais cortando, así que voy a terminar hasta el final. En segundo lugar, esta comunidad autónoma todavía no tiene presupuesto. Recordar que ese plan de empleo que nos vendía Paje desde el día 1 de julio, al final no se ha hecho una realidad en el papel hasta hace el martes pasado y al final lo que se va a dotar el plan de empleo era coger todas las medidas que se habían hecho por parte de los presupuestos de 2015 que se habían elaborado por la presidenta Cospedal y simplemente se van a agrupar en una partida, creemos que única. Por lo tanto, no, me habéis cortado mucho. Nada. Por lo tanto, es malo el dato, pero yo no me creo la estacionalidad porque, repito, hay que compararlo con el ejercicio anterior y ahí se ve que ha sido mucho peor que con que el año anterior. Venga. Vaya 2 minutos más largos se me hacen a veces. Si me cortáis, si tengo que terminar. La verdad, a mí me gustaría primero ponerme serio, aunque no va porque, Claudia, yo lo que no creo es que haya que hacer política ni sacar renta política con el paro. El paro es una lacra y lo que es tremendo, o sea, no podemos andar siempre mirando lo que ha hecho el gobierno anterior. A mí me parece que España tiene que cambiar el modelo económico porque lo que está claro es que tenemos 4 millones y pico de parados y no mejoramos. Y no podemos estar siempre pendientes mes a mes. Es verdad que hemos mejorado un poquito, hemos bajado a nivel nacional el número de parados, ha bajado bastante, pero seguimos teniendo 4 millones y pico de parados, que son 4 millones y pico de fracasos, de problemas, de gente que no tiene para llevar de un dinero a su casa. Entonces, haciendo ese planteamiento, me da la sensación de que el modelo económico que tenemos hay que cambiarlo. Ha llegado el momento. Y después, me preocupa también mucho, que no lo habéis sacado el tema, es que dentro del paro, el paro en Castilla-La Mancha sigue siendo abismal en el paro en la mujer. Es decir, hay unas diferencias tremendas entre el hombre y la mujer. O sea, aparte de la temporalidad que decimos en este mes, que ha bajado o hay más paro por la vendimia o por tal, es verdad que seguimos teniendo un problema importante en el empleo con la mujer y también con el salario de la mujer. Entonces, es otro tema que quiero dejar sobre la mesa, que nos afecta mucho. Y con respecto, si me queda un segundo, porque no me quiero pasar, o si no lo puedo regañar luego a Claudia, pues salta con el tiempo, decir que espero solamente que sea un coger impulso para, de cara a las Navidades, que sea un buen momento para
para que dentro del mes que viene, cuando nos juntemos aquí en el Braserillo, podamos decir, ha subido otra vez porque ha habido un repunte en la economía. Guadalupe. Es que 2 minutos y me ciño. Yo me he acostumbrado ya a las preguntas de 2 minutos y medio también. Pero arranca, empiezan ya los 2 minutos, porque si no luego dicen que interrumpimos. 80.326 parados en la provincia de Toledo y 5.550 son los que han aumentado precisamente este mes. El argumento de decir la vendimia, las tareas agrarias, el dato que se ha publicado es que 2.508 son del sector de la agricultura, pero 2.289 son del sector servicios. Luego esto no es achacable solo y exclusivamente a la temporalidad de los trabajos. A mí me preocupa muchísimo la calidad del empleo. Se podrán firmar más contratos, pero no hay que perder de vista de que un trabajador que tiene un contrato por 2 horas es un parado de 6. Eso es lo lamentable de lo que está ocurriendo con esta reforma laboral. Y bueno, me parece completamente de una comicidad extrema, me parece completamente cómico que se diga que las cifras del paro son achacables a un gobierno que lleva 3 meses, cuando la primera medida importante que ha tomado el gobierno, que está ahora mismo en la Junta de Comunidades, es un plan de empleo ambicioso en el que se pretenden crear 60.000 empleos. No es recoger medidas de un sitio y de otro, son 60.000 empleos en colaboración, aportando unos fondos importantes las diputaciones y los ayuntamientos, y que efectivamente son empleos que resuelven situaciones dramáticas a corto plazo, y hay que hacer muchas más iniciativas para que se solucione el paro a largo plazo. Pero lo que digo, lo que es más preocupante es la calidad del empleo, y desde luego ahí no podemos dejar y no podemos mirar hacia otra parte. La gente que trabaja, ahora mismo hay mucha gente, trabajadores pobres. Cuando quieras, Fernando. Bien. Efectivamente, este es un mes malo en el empleo habitualmente, pero esto es una tendencia estructural desde hace muchos años, ¿no? Solamente décadas, solo hemos tenido unas cifras de paro equiparables a Europa cuando teníamos una burbuja inmobiliaria. Entonces, las soluciones, creemos dar la burbuja inmobiliaria, ¿no? Y así acabamos con el paro. Está claro que esa no es la solución. Está claro que parece una tontería, ¿no? Pero para acabar con el paro hay que crear empleo. Así de simple, ¿no? ¿Cómo se crea empleo? Pues bueno, pues si el sector privado no puede crear empleo, pues lo tendrá que crear el sector público. Luego esos planes de empleo están bien, a mí se me hacen escasos, pero están bien, ¿no? Luego, si el país no puede competir con el exterior, pues habrá que echar mano de la demanda interna. Si los salarios son muy bajos, la gente no consume. Si la gente no consume, no se crea empleo. Entonces, pues una medida sorprendente para crear empleo pues sería subir los salarios, que eso es algo que hay gente que lo propone. Otra medida importante para crear empleo pues sería repartir el trabajo. Cuando somos chiquititos nos dicen que si tú tienes una cosa y tu amigo de al lado no la tiene, pues tienes que compartir. Entonces tenemos que ir a un modelo económico que esté basado más en la cooperación, más en el reparto, más en compartir y menos en la avaricia, menos en la competitividad y menos en la competencia. Ya sé que esto suena raro, pero bueno, pues aprovecho para decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo... No suena raro, suena a fracaso. Llevamos desde los años 70 con una tasa de paro en España muy grande y las únicas políticas que se han hecho han sido las que han ido por el lado de incrementar la competitividad a base de convertir a España en una China, pero de europeos. Y eso sí que ha sido un fracaso, porque sigue manteniendo la misma tasa de paro que existe desde siempre, el 20 y tantos %, el 10 y pico estructural, y resulta que encima los salarios son cada vez más bajos. Entonces, pues no solo trabajar ya no te saca de la pobreza, sino que encima trabajar pues ahora mismo supone pues seguir en la pobreza. Entonces, pues bueno, es una medida... A mí me ha gustado mucho lo que has dicho, Guadalupe, sobre que te preocupa muchísimo la cuestión de la precariedad, y ahí te voy a dar totalmente la razón. Lo que pasa es que me sorprende mucho, sobre todo tú, que perteneces a un partido que apoya a un gobierno que, por ejemplo, ha hecho una cuestión que es fundamental, como es contratar a los interinos de la educación, a la mayor parte de ellos, por medias jornadas, lo cual les hace estar en unas situaciones precarias. O, por ejemplo, hablabas del plan de empleo, y un plan de empleo que lo que dice es a los ayuntamientos volver a aquel modelo que propugnaba en aquel entonces el señor Zapatero, que lo que hacía era efectivamente darles contratos precarios de poco tiempo y al final encima a costa
de los ayuntamientos y a costa de, como tú muy bien has relatado, no a costa de los recursos propios de la administración que propone dicho plan de empleo, sino de los ayuntamientos, de las diputaciones y de otros. Sí, bueno, pero como ya tenemos la experiencia de tantos planes de empleo que se cargaban en las costañas de los ayuntamientos, no, claro, pagamos los que dejasteis vosotros, bastante tuvimos. Vosotros tuvisteis, pues a mí ese tema de los planes de empleo, pues no es que me dé miedo, es que me chirría. Y como hablar de precariedad en el empleo y hablar de datos de paro es que me recuerden a las peores épocas del Partido Socialista, pues yo creo que, sin embargo, lo que hay que tomar es la referencia, te lo digo porque como has aludido a lo de la comicidad, hay que hablar de todas las reformas que se han hecho y que han permitido que la tendencia de destrucción de empleo se haya cambiado a una tendencia lenta, todavía dolorosa, pero de empezar a crear empleo. Parados, o sea, trabajadores pobres. No, sí, Venga, sí. Guadalupe, tienes un minuto. Réplica, No Guadalupe, un minuto. Y por favor no interrumpamos, venga. Es mejor hacer planes de empleo que no hacerlos, eso está claro. La gente que puede estar contratada durante unos meses son unos meses que tiene sus necesidades primarias por lo menos cubiertas. Los contratos que va a hacer la Administración en los 60.000 empleos que se crean en el plan de empleo no van a ser de 2 horas. Me parece completamente anecdótico que digas, los interinos es verdad que se han contratado en el ámbito educativo 400 profesores más. Sí. ¿Cuántos se despidieron? No, 400 es los que habéis contratado, no más. No, 400 más. Algunos de ellos es preferible que un profesor que se necesita en un centro educativo, es preferible que esté media jornada y media jornada otro en otro centro para no hacerle que haga kilómetros todos los días. Que ha habido gente, hay docentes que estaban en 3 centros a la vez. Claro. ¿No conoces a nadie? Y lo sigue habiendo ahora mismo. Bueno, pues ahora mismo se ha contratado más profesorado, se ha contratado más personal también en el ámbito sanitario y evidentemente se han consolidado muchos empleos. Por favor, si en la destrucción de empleo de las administraciones públicas vosotros habéis sido los abanderados, Claudia, pero aquí no vamos a entrar en el y tú más y tú menos. A mí me preocupa que la calidad del empleo que se crea, que en este mes desde luego se ha destruido, lo poco que se crea es penoso. Vale, Guadalupe. 15 segundos. Sí, no, un minuto. Un minuto. Venga, dispara. A mí sí que me preocupa que no hablemos de las empresas, que son motor de la economía, que estáis hablando de otras cosas y no hablemos de las empresas. Lo que no puede ser es que un autónomo que quiera o que decida en España abrir una empresa, me parece que es de todos los países europeos donde más se paga. Vamos a este señor a que genere empleo, ayudarle a que genere empleo. ¿Cómo? Pues mire, vamos a bajarle la carga fiscal, que este señor pueda empezar a trabajar. Pero es que además a las empresas que hay establecidas vamos a ayudarles, a las pymes, vamos a ayudarles a que crezcan. No hay ninguna, comentábamos antes, no hay ninguna gran empresa española que no sea tan rentable como las empresas europeas. Tenemos empresas ejemplares, tenemos Mercadona, tenemos empresas ejemplares en España. ¿Qué hay que hacer? Ayudarle a crecer a las empresas. Las empresas no son el demonio, al revés, son motor de la economía de un país. Y hay que ayudarles a que crezcan. Que no se vayan. Y que no se nos vayan, por supuesto. Hay que ayudarlos a que crezcan. Antonio. Sí, además, me viene bien que lo comente Esteban y me alegra, porque decía Fernando antes que cuando no se puede crear empleo privado, se crea el público. ¿Lo podemos pagar? ¿Hasta dónde podemos pagar? Que sería, imagínate que el empleo público tuviera que dar trabajo a todos, que en el paro es que imposible de pagar. Es decir, yo creo que hay una forma más natural, que es a través de las empresas, ¿no? Depende cómo lo mires. Perdón, Antonio, pero si resulta que le vamos a pagar una ayuda de 400 euros y además hacen un trabajo social, también. Pero es que eso no es trabajo, eso es asistencia social, que es distinto. Ya. Y eso no es generación de sería riqueza. Lo mismo. Pero no hablamos de la precariedad del empleo también. Claro. Según la administración que gobierne para algunos, ¿eh? Ahora, después, cuando termine Antonio, termina Antonio, básicamente, yo creo que la cosa ha quedado clara desde el punto de vista. Es decir, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿podemos pagar todo ese empleo público? Yo creo que lo más natural es favorecer aquellas condiciones para que las empresas, bien sean empresas medianas, pequeñas, autónomos, pues tengan facilidades, porque además yo creo que incluso que la creatividad precisamente está más en aquellos emprendedores que en la propia administración muchas veces, porque la administración pues, se puede dejar llevar, bueno, ¿qué hacemos? En un ayuntamiento, ¿en qué empleamos? Todo vemos en los ayuntamientos de nuestros pueblos, en fin.
Juan, Yo creo que hay ahora enseguida vas. Hay otro gravísimo problema que hay en este país, que es el cortoplacismo de la mentalidad de muchísimos empresarios. Es decir, es sacar el máximo beneficio en el menor tiempo posible y a costa de reducir salarios, de... Especuladores, vaya. Sí, especuladores, pero es que los especuladores te los encuentras hasta en los niveles más bajos del empresariado, te los encuentras. Es decir, necesito conseguir mucho dinero en poco tiempo y entonces me da exactamente igual la calidad del producto que haga y me da exactamente igual la productividad. Mira, Claudia, te puedo... No, en un tejido empresarial que la mayor tengo parte de dos hijas de 27 y 30 años y sé de lo que me estoy hablando. pymes, de Pero no familiares todos, y muy tampoco lo está pequeñas. haciendo generalizado. No, Bueno, yo estoy pero generalizando, yo estoy sí está generalizando. No. Sí, estoy... Se está generalizando, Vamos está a ver, diciendo, ¿eh? Estoy diciendo que hay muchísimo empresario, no digo que todos, pero muchísimo empresario en este país que juega al muy corto plazo. Yo Y creo eso se ha que- visto clarísimamente con la burbuja inmobiliaria. No me niegues eso, porque es que si tú comparas la relación que tiene un empresario alemán con su trabajador productivo a la que tienen aquí, hay muchísimo empresario, y tú no me lo niegues, que yo no te voy a negar que lo haya único que gente que sean pretende malos es profesionales. contrato de beca, Sí. becario, fuera. Aunque me esté trabajando bien, me da exactamente igual. Lo que no quiero es que ese señor cree derechos. Sí, pero en el momento en el que ponemos encima de la mesa ese debate, efectivamente al final Claudia, no te toca. se fomenta el Claudia. tema de la criminalización Claudia. de un... No, señora, te te estás toca, equivocando. no te toca, Bueno, Fernando. sí, cuando No se te toca, generaliza. Fernando. Claudia, A ver, pero dices que no hablas. yo creo que hace falta hacer muchas cosas en España, ¿no? Porque el otro día, cuando yo estuve aquí, hablamos de bienestar social. Entonces, las políticas de bienestar social son un nicho de empleo muy grande, que aquí en España no se está llevando a cabo. Si tuviéramos el mismo número de cuidadores que hay, por ejemplo, en los países del norte de Europa, pues el paro se reduciría en un nivel bastante grande, ¿eh? Si tuviéramos el mismo número de evasión fiscal que hay en Europa, pues el paro también, a través de estas políticas, se podrían reducir. Lo que pasa es que está claro que esto no se hace en el corto plazo y que hay que cambiar la mentalidad, como dices, pero a mí me parece perfecto, la mentalidad de la sociedad, ¿no? Entonces, vale. Pero eso no se puede decir que no sea una vía para crear empleo. Totalmente de acuerdo en que hay que apoyar a las empresas, pero lo que necesitan las empresas y sobre todo las pequeñas empresas son clientes. Lo que más necesitan son clientes, ¿eh? Si los trabajadores difícilmente llegan a final de mes, son malos clientes de las empresas. Y es que la economía pues, funciona así, es un ciclo. O sea, si el consumo no tira, pues entonces las empresas no venden. Es que eso es de cajón. Si un empresario consigue reducir sus impuestos y reducir los salarios de sus trabajadores, el empresario gana. Pero si todos los empresarios hacen lo mismo, el país pierde. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Estamos llegando al final de esta tercera parte. Si España tuviera los mismos políticos que tiene Europa, a lo mejor habría más dinero para tener más funcionarios. La calidad del trabajo en por Alemania ejemplo. tampoco es, en algunos casos tampoco es para tirar cohetes. Ya no, pero que como estamos haciendo comparaciones de servicios que se dan en otros países, habría que decir también que en otros países no hay tanto cargo político como en España. Y de impuestos también. Pagar un 40% de impuestos. Sí, bueno, pero también tienen unos salarios mínimos que, ojo, Sí. claro, es decir, nos vamos a poner el salario Pero pasas mínimo también profesional en Alemania, pagan 40% de impuestos, pero al final, aun quitando ese 40% de impuestos, tienen bastante más dinero que un salario mínimo español. Claro. Y más Producto Interior Bruto, y más, claro. Por eso hay que subir el salario mínimo interprofesional. Pero es que Y puede subir los insisto, impuestos. Generalmente hay un empresario con cierta visión de futuro hace proyectos a largo plazo. Sí, claro. Sí, eso aquí en España, perdona que te diga, es un bien bastante escasito, ¿eh? Si lo comparamos con otros lados. Pero también yo creo que hay que entender que la época que hemos pasado de crisis en la que el tejido empresarial se ha visto muy... No, vamos a ver, es que es muy fácil predicar y otra cosa dar trigo. Que tú ahora mismo un empresario que está jorobado por la crisis, que no ha podido llegar hasta el fin de mes, que ahora no sé qué, ahora le dices, no, usted lo que tiene que hacer es un plan quinquenal. Hombre, yo creo que lo que hay que pero hacerle vamos a ver, no son otro tipo de exageres, pero cuestiones. dices de plan Yo... quinquenales. No, tú me estás diciendo, es que son pocos los que miran a largo plazo. ¿Tú sabes lo que es un plan que quinquenal ha en primer sido- lugar? Yo creo que lo que tú me estás planteando es que hay pocos que miran a largo plazo. Hombre, es que los que han aguantado la crisis han sido y han tenido muchas complicaciones. Vamos, era un plan quinquenal, en primer lugar, es una cuestión estalinista Sí, que lo puso lo en la sé. Unión Soviética en los años 20. A partir de ahí,
Y yo lo que estoy planteando no es un plan quinquenal. Los chinos también lo tienen, que lo han firmado hace poco en el Congreso. Ni que el Estado tenga que imponer planes a las empresas. Bien, a las perdona Yo por haber utilizado exactamente lo que estoy planteando esa es que el Consejo de Administración de esa empresa, sobre todo si es una empresa industrial, tiene que hacer un planteamiento a largo plazo si tiene que sobrevivir. Y aquí, ¿cuántas empresas se abren y se cierran permanentemente? Pero es que yo te estoy diciendo, y tú sabes perfectamente, que la mayor parte de las empresas en este país no son grandes empresas industrializadas, no, sino que estamos hablando de pymes, de autónomos, y eso es muy difícil hacer. Hay cierto número de empresarios que, a ver, los haylos, en todas partes, porque hay los hay malos que hacer. profesionales en todas partes. Hay empresarios muy buenos en España que hacen planes para largo, medio y largo plazo, Juan. Pero de todas maneras, él se refiere, pues eso sí, a una etapa en España que ha habido de especuladores que detrás de muchos nombres de muchas empresas, pues lo que han hecho ha sido hacer el agosto y ir abriendo y cerrando para intentar evadir impuestos y para todo lo demás. Que eso es una desgracia que hemos tenido en este país en estos momentos y que todavía, por desgracia, existe. En la hostelería, y lo digo con buen conocimiento de causa, hay un montón de pequeños negocios que contratan en función de que sea un becario o un contrato de prácticas. Una vez que sea el contrato de esto, fuera otro. Me da exactamente igual la calidad del trabajo que está haciendo ese señor. Pues hay que mandar una inspección. Señores, Claudia, hemos terminado la tercera parte del programa. Después de la publicidad vamos con el Pacto de España y vamos a hablar ya de lo que antes ya viene en la hora de hablar de Cataluña. Pero será después de la publicidad. Hasta ahora.